¿Sabes cómo negociar para lograr un aumento de salario o un ascenso a un mejor puesto de trabajo? Si te pregunto, dime una lista detallada de por qué crees que te deben aumentar el salario, ¿qué responderías? ¿Crees que no te mejoran el salario porque simplemente eres latino? Bueno, pues ese tema me ha llamado la atención luego de ver el video de una youtuber cubana llamada Rosy TV, en el que ella explica por qué dejó su trabajo en Estados Unidos y que según su experiencia fue porque ella no podía progresar por ser latina. Pues sí, en el día de hoy venimos con otro video de la sección de las finanzas de los youtubers hispanos, basándonos esta vez en la experiencia de Rosy TV. Si este tema te interesa, pues te invito a que veas el video hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal Empoderamiento Económico para Hispanos, donde inspiramos a la comunidad hispana a manejar exitosamente las finanzas y tomar decisiones que le permitan llegar a alcanzar la libertad financiera. En el día de hoy hablaremos de qué hacer cuando no logras ese aumento salarial que deseas, qué puedes hacer siendo latino que vives en un país extranjero, digamos Estados Unidos, para posicionarte mucho mejor y resaltar, cómo en otras palabras aprender a vender tus cualidades para ser más atractivo a los empleadores. Sin más, comencemos. Lo primero que tenemos es que explicar el contexto de lo que vamos a hablar. Rosy TV es una youtuber cubana que hace un tiempo vive en Estados Unidos y que con esfuerzo y sacrificio ha logrado avanzar de trabajar en la construcción a lograr trabajar en un daycare como asistente o auxiliar de maestra. En su video ella explica cómo gracias a ese trabajo ha logrado obtener experiencia, ha mejorado su inglés e incluso ha llegado al punto de que cuando la maestra principal del aula dejó su trabajo y no pudieron poner a otra maestra, pues ella se quedó al frente como si fuera la maestra principal, aunque no en los papeles. Sin embargo, ella no logró que le subieran el salario o le dieran la posición de maestra principal de la clase. E incluso otras dos personas que llegaron un tiempo después, según ella explica en su video, mucho más jovencitas que ella, sin prácticamente hacer nada, pues ganaban más dinero que ella. Ella ganaba a $12 la hora y una de las otras personas ganaba a $15 la hora. Y que todo esto es porque ella era latina y que muchos de sus compañeros de trabajo eran americanos. Y realmente ella se dio cuenta que no iba a poder progresar en ese lugar. Además, ella explica de que para hacer muchas de las actividades con los niños, pues ella tenía que usar parte de su propio salario, lo cual por supuesto yo concuerdo con ella en que no era lo correcto. Y si tú solo ves el video y no eres autocrítico o no te pones a pensar, pues solo vas a considerar una sola variable, es que somos latinos y por eso somos rechazados. En parte, pues claro que existe la discriminación en muchos lugares. Eso no es mentira, en eso ella tiene total razón. Es algo que puede pasar. Y no solo lo experimentamos nosotros como hispanos, el blanco americano también en otros lugares. Pero todo es así tan simple o existen otras causas por las que no conseguimos ese aumento de salario o avanzar hacia un puesto mejor. Pues para mí todo esto parte de que en la mayoría de los casos no sabemos negociar o vender nuestras cualidades, entonces empecemos por ahí. Cuando no logres ese aumento salarial, primeramente analiza tu campo. ¿Cuánto le pagan a las personas que realizan tu misma ocupación en el mismo lugar que tú estás trabajando y con tu misma experiencia? Por ejemplo, si como auxiliar de maestra en tu estado o ciudad generalmente pagan como máximo $12 la hora, pues ya tú sabes que no es problema de tu empleador, sino que ese es el rango de salario, por lo tanto te será muy difícil que te paguen más que eso. Ahora digamos que eso es lo mínimo y lo máximo son $15 siendo auxiliar de maestra. Y tú quieres que te aumenten hasta ese punto, hasta los $15. Pues ahora te toca analizarte a ti mismo. ¿Cómo hacer eso? Pues averigua qué certificaciones o cursos tienen las personas que trabajan en tu misma área. Y si tú no los tienes, pues empieza por ahí, por mejorar tus calificaciones para que te vuelvas más competitivo en el mercado laboral. Por otro lado, aprende inglés o mejóralo si crees que ya sabes un poco. Recuerda que no es lo mismo saber comunicarse un poco que dominar un idioma para ser competitivo profesionalmente. Simplemente por saberte comunicar un poco no significa que somos completamente bilingües. Esa es la dura realidad que muchos debemos aceptar. Entonces, rétate a ti mismo y aprende inglés. Domina el idioma de verdad y eso te mejorará profesionalmente. Una vez que ya tengas las certificaciones, sabes el idioma perfectamente, pues mira e investiga qué te puede diferenciar y hacer destacar en tu sector. ¿Qué cualidades pueden hacer que te escojan a ti en vez de a otra persona? Además, mira a ver si tu experiencia personal o laboral te puede ayudar.
Quizás al principio tienes que aceptar un salario un poco más bajo, pero adquieres bastante experiencia que haga que en 1 o 2 años eso sea muy valioso a la hora de buscar trabajo o de pedirle a tu empleador un aumento. Hasta aquí ya te he mostrado cómo hay otros elementos que debes analizar primero. Debes ser autocrítico. Esa es la única forma que como latinos podemos empoderarnos y lograr sobresalir en los Estados Unidos. Ahora, una vez que ya tú cuentas con todo eso y aún sigues sin lograr que te aumenten el salario o te acepten para un cargo superior, pues lo que te toca es saber cómo negociar eso que quieres, cómo venderte como producto, cómo mostrarle a tu empleador que vales y que mereces ese puesto o aumento. Y creo que este es uno de los temas más importantes en los que nosotros como latinos debemos trabajar. Por ejemplo, en países como Cuba, cuando usted termina de estudiar una carrera, a usted le asignan una plaza laboral en un lugar donde usted va a hacer sus prácticas. Y en la mayoría de los casos, una vez que pasas de este tiempo de probatoria o servicio social, pues sigues trabajando en ese mismo lugar. Por lo tanto, no hay competitividad. Y por otro lado, por ejemplo, un ingeniero tiene un monto mensual fijo que recibe como un salario. Y todo el que tenga su misma profesión va a recibir el mismo salario. Entonces, tienes que aprender a promocionarte, aprender a negociar, a venderte como el mejor producto que esa empresa pueda tener. Claro que no te hace falta en Cuba. ¿Puedes negociar un aumento de salario? Pues tampoco. Entonces, claro que esa habilidad no la tenemos y cuando llegamos a países como Estados Unidos, que sí hay competencia, pues simplemente no sabemos cómo potenciarnos. Entonces, te voy a mostrar 8 estrategias que puedes aplicar para negociar y lograr un aumento de salario. Como número 1, como ya te expliqué anteriormente, recopila información sobre los salarios promedios para tu puesto en base a tu misma experiencia y ubicación. Existen sitios web como Glassdoor, Indeed, PayScale o Salary.com que pueden ayudarte a obtener estos datos. La estrategia número 2 es preparar una lista detallada de tus principales logros, de tus proyectos que han sido exitosos y de cómo has agregado valor a la empresa. Y sí, no creas que tu empleador tiene por qué saberlo o des por sentado que tu empleador lo sabe. Es tu responsabilidad tener toda esta información guardada con fecha de cuándo ocurrió y evidencia de ello. Eso te dará argumentos sólidos para justificar un aumento. La estrategia número 3 es identificar las habilidades y conocimientos especializados que posees y que son valiosos para tu empleador. Por ejemplo, aquí es donde saber inglés u otro idioma puede ayudarte. Quizás en el área donde trabajas no hay tanto personal que hable español y tú dominas tanto el inglés como el español y esa es una de tus fortalezas. O quizás eres buena persona resolviendo problemas y siempre encuentras soluciones a esos problemas que se presentan y es tu momento para resaltar esa habilidad. Resalta cómo estos atributos te hacen un activo importante para la organización. Como número 4, busca el momento oportuno para tener la conversación sobre el aumento de salario, como por ejemplo después de haber completado un proyecto importante o durante una revisión del desempeño. En el caso de Rosy TV o cualquier persona que como le pase lo mismo que le sucedió a ella, una idea o una estrategia pudiera ser luego de unos cuantos meses de que ella se quedó sola sin maestra principal y ella lograr satisfactoriamente cumplir todas las tareas y existir satisfacción tanto de parte de los niños como de los padres, pues sería un momento perfecto para hablar del tema con su empleador. Como número 5, entra en la negociación con una actitud abierta y dispuesta a llegar a un acuerdo. No trates de imponer tu punto de vista. Considera también otras opciones como bonos, días de vacaciones adicionales u otros beneficios. Como número 6, te puedo recomendar, en lugar de centrarte únicamente en tus necesidades personales, en que necesitas que te paguen más, enfatiza cómo un aumento de salario se justifica por tu desempeño y contribuciones a la empresa. Enfatiza tu aporte, tus logros o por ejemplo si eres maestra, pues cuán satisfechos están tus niños y sus padres con tu trabajo. La estrategia número 7 que te recomiendo es mantener una actitud profesional y evitar hacer amenazas o ultimátums, ya que puede perjudicar la negociación. En su lugar, presenta tu caso de una manera constructiva. Practica cómo vas a abordar el tema, qué te pudieran decir, cómo responder a esas preguntas de una manera pausada, que parezca natural. Recuerda que es normal que todos quieran en algún momento un aumento salarial, pero al final del día nadie es imprescindible en un puesto de trabajo. Así que tú puedes ser muy bueno, pero ningún negocio se basa en un solo empleado.
Y por último, la estrategia número 8 es que si tu solicitud de aumento es rechazada, no te desanimes. Pregunta qué puedes hacer para demostrar tu valor y merecer un aumento en el futuro. ¿Cuáles son las expectativas que ellos, tus empleadores, tienen para tú poder realmente saber en qué necesitas trabajar, en qué necesitas mejorar? Este es un momento clave, pues es lo que realmente te va a demostrar o hacer entender cuál puede ser el problema de por qué te están negando ese aumento que tanto deseas. Si tú cumples con las cualificaciones, educación, experiencia, has mostrado ser valioso o aportar positivamente a tu lugar de trabajo, tus evaluaciones así lo demuestran y tu empleador no es capaz de darte una razón objetiva, palpable, concreta de por qué no eres el más apropiado para ese puesto o para recibir el aumento salarial, a pesar de que es verdad que ellos tienen derecho a considerar otros candidatos, pues ya tú pudieras pensar en que el problema es más personal, como por ejemplo que no quieren latinos en esa posición o que no te valoran a pesar de que cumples con todos los requisitos simplemente porque eres latino. Pero si de verdad te valoras como latino, crees que eres capaz de lograr todo lo que te propongas, pues no pienses que simplemente te están discriminando cuando quizás tienes áreas en las que mejorar antes de que te den ese puesto que tanto deseas. Y otra cosa muy importante es que incluso cumpliendo con todo, está a discreción de los empleadores analizar si creen que tu personalidad, tu carácter, la relación con los demás puede beneficiar o no al equipo de trabajo al que te estarías uniendo. O por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en los daycare, influye mucho también en cómo los niños se relacionan con la maestra, la opinión de los padres, todo eso influye. Pues si llegaste hasta este punto del video, déjame saber en los comentarios si te han negado un aumento salarial o un ascenso y qué has hecho para conseguirlo. ¿Piensas que realmente estabas preparado en ese momento o te lo rechazaron simplemente porque te discriminaron? No te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video si así lo consideras. Y como siempre te digo, gracias por ver el video y nos vemos pronto con un video nuevo de Empoderamiento Económico para Hispanos.